En este video vamos a hablar de soldadura. Para introducir el tema, vamos a empezar con los métodos de unión. En el armado o ensamble de productos complejos, tales como equipos, artefactos, vehículos y todo tipo de conjuntos, se utilizan diferentes métodos de unión. Existen dos tipos: las uniones permanentes o fijas, en donde entraría la soldadura, el reblonado, remachado y uniones por adhesión, y por otro lado las uniones desmontables, por elementos roscados, clips o ensamblajes a presión. Ahora, yendo a la soldadura, podemos decir que es un método de unión de metales en el cual se produce una fusión localizada, calentando las partes a unir a temperaturas adecuadas, con o sin aplicación de presión entre las mismas y con o sin aplicación del material de aporte. El material de aporte puede tener un punto de fusión aproximadamente igual al de las partes o un punto de fusión menor. En general, para una aplicación dada puede usarse más de un método, y estos compiten de acuerdo a diferentes factores, siendo en algunos casos unos más ventajosos que otros. Cuando se define un proceso de soldadura, deben tenerse en cuenta los siguientes factores: los equipamientos disponibles, el nivel de producción y cantidad de piezas a producir, los metales a unir, el diseño de las juntas, incluyendo los espesores y configuraciones de las piezas a unir, las condiciones de servicio que debe satisfacer la pieza o estructura soldada. Existen muchos procesos de soldadura, pero nombraremos los más utilizados. Dentro de estos encontramos dos categorías: la soldadura con gas y la soldadura por arco eléctrico. Dentro de la soldadura por arco eléctrico podemos encontrar cuatro tipos de soldadura: la soldadura con electrodo de carbón, la soldadura con electrodo revestido, la soldadura MAC-MIG y la soldadura TIG. A partir de ahora vamos a hacer una explicación de cada una de las soldaduras en más detalles. Primero tenemos la soldadura con gas. El calor necesario para producir la fusión se obtiene de la combustión de un gas con el oxígeno. Los gases utilizados son acetileno e hidrógeno y en menor escala el butano, propano, gas natural u otros derivados de petróleos o mezclas. Es posible la utilización del aire en lugar del oxígeno. El proceso más importante es el producido por el acetileno en combustión con el oxígeno, la soldadura ósea-acetilónica. Es la más aplicada industrialmente. Estos dos gases se combinan en proporciones adecuadas en la torcha o las boquillas de soldadura, obteniéndose una temperatura de la llama de cerca de los 3400 grados, con la cual se logra la fusión de los metales a soldar. Dependiendo de la proporción del acetileno y el oxígeno utilizada, se tienen diferentes tipos de llama. Encontramos tres diferentes llamas: la llama neutral, que la mayor de la temperatura se tiene en el cono interior; la llama exterior es reductora y sirve para proteger de la oxidación al metal fundido. Estas se utilizan en la mayoría de las aplicaciones. Luego tenemos la llama con exceso de acetileno. Es utilizada en la soldadura de acero con material de aporte sin aleación. El cono interior adquiere la forma de una pluma y su longitud indica el porcentaje en el exceso de acetileno. Por último, tenemos la llama oxidante. Con exceso de oxígeno, esta debe evitarse salvo en la soldadura de cobre y sus aleaciones, en donde tienen particular aplicación. El siguiente proceso es la soldadura por arco. Emplea el calor generado por un arco eléctrico para llevar los metales a soldar al estado de fusión. Las piezas a soldar forman parte del circuito eléctrico, en el cual se establece el salto de un arco entre electrodos de soldadura y las piezas propiamente dichas. Los procesos más utilizados en la industria son la soldadura con electrodo revestido, la soldadura MAC-MIG, la soldadura TIG y la soldadura con electrodo de carbono, que, como dije antes, esta ya no se utiliza más. Ahora bien, vamos a explicar los diferentes tipos de soldadura por arco. El primero es la soldadura con electrodo revestido, o también conocido como soldadura eléctrica. El electrodo utilizado es una varilla de metal de aporte, la cual está recubierta. Este recubrimiento se vaporiza dentro del arco eléctrico, proveyendo una atmósfera protectora del ambiente, lográndose de esta manera soldaduras de gran calidad. Los electrodos poseen desoxidantes que purifican el metal fundido, formadores de escoria que protegen de la oxidación del metal líquido. La soldadura en MIG-MAG es un tipo de soldadura por arco que se lleva a cabo con electrodos consumibles y bajo un gas protector de la atmósfera circundante. Puede ser inerte o activo según el caso. Este tipo de soldadura es mucho más productiva que la conocida como MMA,
pues esta última necesariamente pierde parte de productividad al precisar de paradas para poner el electrodo. La eficiencia de la soldadura en MIG-MAG ha llegado nada menos que hasta el 80 o 95% gracias a su capacidad para pasar hilos tubulares y sólidos. La soldadura MIG utiliza argón como gas primario, generalmente combinado con dióxido de carbono. El electrodo utilizado suele ser de metal y se consume durante la soldadura. Este procedimiento de gas inerte fue desarrollado para metales no ferrosos. No obstante, también se puede aplicar en aceros. En el caso del MAG se utiliza dióxido de carbono, un gas mucho más barato y que genera arcos mucho más genéricos que el argón. No obstante, este último lleva a cabo unas penetraciones mucho más profundas y anchas, reduciendo así el riesgo de funciones incompletas o inestables. ¿Para qué sirve esta soldadura? Al ser tan versátil, permite depositar metal en cualquier posición a gran velocidad. Resulta ideal para materiales de pequeño espesor o medio, en el caso de las aleaciones de aluminio y las estructuras de acero. También es muy beneficioso si se lo precisa en un trabajo manual más elaborado. En los casos en los que se necesita una soldadura de gran resistencia o si se va a trabajar con estructuras muy pesadas, la soldadura MIG-MAG también puede ser utilizada, siempre y cuando se opte por la introducción de hilos tubulares. La soldadura TIG es el proceso de soldadura tungsteno-gas inerte. Se caracteriza principalmente por el electrodo permanente de tungsteno, que a veces va aliado con torio o cinconio en pequeños porcentajes, entre 1 y 2%, y se provee de una atmósfera protectora de gas inerte, que generalmente es argón. El material de aporte, por otro lado, como podemos ver ahí en el gráfico, se alimenta desde afuera del arco con varillas de materiales específicos según lo que se va a soldar. La característica principal de este proceso es que es de altísima calidad, y es por esto que el operario necesita entrenamiento previo. Se usa mucho en la industria aeronáutica y es muy adecuado para aleaciones de aluminio. Además, magnesio, aleaciones de níquel, cobre y metales refractarios, también aceros inoxidables y fundiciones. Después tenemos la soldadura por resistencia, que puede ser por puntos o por tubos. En el caso de la soldadura por resistencia, se necesita calor para producir la fusión, y este calor se obtiene de una corriente eléctrica en un circuito donde las piezas a unir forman parte del mismo y presentan una mayor resistencia eléctrica. La unión finalmente se logra por la aplicación de una presión. Generalmente esta fuerza se ejerce sobre los electrodos y se realiza por medio de cilindros de aire comprimido o hidráulicos, o puede ser también mecánicamente por medio de palancas. Dentro de los métodos por resistencia, el que más se usa y el más conocido es la soldadura por puntos, que en la industria automovilística, por ejemplo, se usa mucho para unir dos chapas de acero entre sí, por ejemplo, para la carrocería. Este método funciona a través de dos electrodos de cobre posicionados entre las dos chapas a unir, y luego se comienza a hacer pasar la energía eléctrica a la vez que se aplica la presión por medio de los mismos electrodos. Después tenemos la soldadura de tubos, que es la que se conoce más como soldadura por costura, que se basa en el mismo principio que la soldadura por puntos, pero en este caso las puntas de los electrodos se sustituyen por rodillos, entre los cuales y presionados por el borde de estos pasan las piezas a soldar. Ahora vamos a hablar sobre el equipo de protección personal. El operario de soldadura por arco está expuesto a distintos riesgos que deben ser tenidos en cuenta. Para ello se le debe proveer los elementos de protección personal. La intensa luz que se produce en la soldadura de arco incluye radiación ultravioleta e infrarroja, además de la luz visible que produce encandilamiento. Estos rayos son similares a los del sol y pueden producir efectos semejantes, tanto en la vista como en la piel del soldador. Para ello, se debe utilizar una máscara o casco protector provisto de cristales oscuros para permitir que el soldador pueda ver mientras está soldando y a la vez filtrar los rayos perjudiciales. Para la protección del resto del cuerpo se debe utilizar chaquetas, delantales, guantes e incluso polainas de cuero u otro material ignífugo. La cantidad de ropa protectora necesaria depende de la cantidad de soldadura y de la posición en la que se realice la misma. Las diferentes protecciones son máscara de soldar, guantes de cuero, coleto, delantal de cuero, polainas y casaca de cuero, zapatos de seguridad y gorra. De las uniones soldadas. Los cordones de soldadura, al pasar de la temperatura de fusión a la de ambiente, tienden a contraerse, por lo que se originan tensiones y deformaciones localizadas, que dan lugar a distorsiones.
Las mismas deben ser tenidas en cuenta en el diseño y se deben tomar precauciones para reducirlas, como por ejemplo, los montajes o dispositivos que sujetan las piezas para la soldadura deberán ser de gran resistencia y rigidez. Los filetes continuos de gran longitud deberán hacerse por tramos cortos y alternados en las distintas zonas de la pieza. La pieza soldada deberá tener el menor número posible de piezas componentes para reducir la cantidad de soldaduras y no deben sobredimensionarse los filetes de soldadura.